Bien, voy a presentar una serie de 5 vídeos sobre el control del peso corporal. El primero aborda sobre cómo las leyes termodinámicas se pueden aplicar o no al control del peso corporal. El segundo aborda que, digamos, estructuras del sistema nervioso central, fundamentalmente el hipotálamo, intervienen en el control del peso corporal. El tercero aborda la teoría sobre o las propuestas de mecanismos sobre el control del peso corporal. El cuatro aborda el tema más espinoso, que es la intervención de los genes en el control del peso corporal. Y el último es una integración de todos los anteriores desde un punto de vista práctico, si es que lo tiene. Pues vamos con el primero. Primero es, como pone ahí, un poco de físico-química, es decir, un poco de termodinámica. Las leyes de la termodinámica, como pone ahí, tienen aplicación al equilibrio del peso corporal. Si tuviera que contestar taxativamente, diría que no tiene. Pero vamos a empezar un poco a desmenuzarlas. La primera ley que dice, de forma que, digamos, cualquier persona que ha recibido una formación habitual de bachillerato, pues la formula de la siguiente manera. La energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma en otro tipo de energía, térmica, eléctrica o mecánica, o todas ellas, por supuesto. Entonces, como ocurre en los organismos vivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que así enunciada, pues claro, es muy sugestiva aplicar al peso corporal, lo que sería que querría decir que todo lo que ingieres, es decir, la entrada, se va a transformar en otro tipo de energía y por lo tanto no hay, digamos, la energía lo que ha hecho es transformarse, no destruirse, ¿no? Entonces, bueno, pues así visto en principio, pues como concepto podría ser válido. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que realmente no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque da la casualidad que cuando se formularon las leyes de la termodinámica eran para sistemas cerrados y los sistemas biológicos no lo son. Son sistemas que intercambian energía con el exterior, como obviamente pues se puede entender. Lo segundo, los sistemas biológicos funcionan siempre alejados del equilibrio, es decir, mientras que el equilibrio termodinámico se entiende, mientras que las leyes están formuladas para estar próximas al equilibrio. Bien. Pero sin embargo es cierto que se suele mantener un cierto estado estable, dinámico, de flujo continuo, digamos, de materia y de energía. El tercer aspecto que hace, digamos, que invalida la aplicación de la primera ley, pues que los sistemas biológicos acumulan energía, ¿de acuerdo? Y ahí dice que se transforman, no que se acumulen. Por lo tanto, digamos, ese hecho de que se acumula energía, pues ¿qué hace? Desacopla la relación entre entradas y salidas. Bien, y el cuarto aspecto que digamos que invalida la aplicación de la primera ley en este caso, pues que el estado estable se encuentra regulado por complejos mecanismos centrales y periféricos. Bien, pero no contentos con eso, pues claro, entonces pues se formuló una segunda ley, que es la segunda ley de termodinámica, que viene, bueno, pues a decir que los sistemas aislados, que no intercambian ni energía ni materia con el exterior, tienden a formar digamos, de forma espontánea a atender al desorden. De tal manera que surge una nueva función de estado que se llama, que se conoce con el nombre de entropía. Bien, y que depende fundamentalmente
del calor generado y del trabajo realizado por el sistema. Claro, ¿cómo podemos nosotros? Porque el concepto de orden y desorden, pues es un concepto que, bueno, a los matemáticos le parecerá muy sencillo de entender, pero a los que somos mortales, pues no tanto. Y entonces, pues siempre lo que hacemos normalmente es acudir a analogías. Entonces, a mí, bueno, a mí no, porque yo lo he visto y lo he oído muchas veces, incluso a mí me lo explicaron así, que la entropía sería equivalente, pues yo qué sé, al orden que se mantiene, por ejemplo, en la biblioteca que tengo yo detrás. ¿No? Pues yo tengo, pues por secciones, pocos libros, porque la mayor parte ya pues, no los he tenido, porque no había manera de ocupar ese espacio. Y entonces, pues es un orden, por ejemplo, por materias, un orden por lo que sea. Bien, entonces, cuando hay un balance energético, tiene que haber un equilibrio entre lo que se ingresa y lo que se pierde. Imagínense que en esa biblioteca pues empiezan a entrar libros. Empiezan a entrar libros. En mi biblioteca empiezan a entrar libros y tengo que colocarlos. Pues claro, yo intentaría que al meter esos libros, pues ordenarlos. Y ordenarlos, por ejemplo, por materias. Pero claro, ¿el resultado cuál es? Que, en efecto, el orden que hay de los libros están ordenados, por ejemplo, por materias. Pero claro, la capacidad, en este caso, de la biblioteca es la que es. Y entonces ya podría, digamos, la entropía general, pues empezaría a disminuir, porque necesitarías energía digamos, para aumentar el tamaño de la biblioteca. Mientras que cuando hay un aumento del gasto, pues, ¿qué significa eso? Porque entonces se desarrollan, en este caso, un aumento del gasto significaría que vamos quitando libros de la biblioteca. Vamos quitando libros de la biblioteca y entonces, de alguna manera, si los quito aleatoriamente, pues aumentaría el desorden interno. O como se hacía antes, coloco los libros de tal manera que en vez de en una materia concreta, pues lo cambia a otra materia. Entonces aumenta el desorden, que es lo que ocurre cuando hay un aumento del gasto. Pero sin embargo, la entropía en general, pues aumente igualmente, aunque se necesite una mayor energía. Entonces, en el caso del aumento de ingreso, como pone aquí, pues hay digamos, se forman moléculas cuyo orden es mayor que cuando éstas se degradan. Y los procesos fisiológicos son complejos, mientras que cuando aumenta el gasto se libera energía y en forma fundamentalmente de calor, también por mecanismos fisiológicos complejos. Entonces, en resumen, el equilibrio entre ingreso y gasto es la tendencia del organismo a mantener estable su grado de desorden, ¿de acuerdo? En lo más posible. Y como consecuencia de el intentar mantener ese grado de desorden, hay que eliminar, digamos, el desorden, por decirlo así, causado por intentar ordenar las moléculas, ¿vale? Y como es un aspecto cíclico en el cual hay un momento en el cual hay un aumento de ingreso, un aumento del gasto, un aumento de ingreso, un aumento del gasto, pues estamos sometidos a esa especie de ciclo biológico que es orden, desorden, orden, desorden, orden, desorden, para entendernos. Bien, los mecanismos para mantener un cierto grado de entropía de orden, pues en principio la eficiencia de las rutas metabólicas, y claro, minimiza mucho la tendencia a desordenar, es decir, que sería equivalente pues, a tener bien clasificados los libros, de tal manera que la persona que fuera a consultarlos supiera perfectamente dónde está ubicado cada libro, por decirlo así. Entonces, cuanto más detalles pongan, más fácil será localizar los libros, ¿no? La mejora de eliminar los productos de desecho, aquellos libros que no se consultan, aquellos libros que de alguna manera han caído en desuso, pues hay que sacarlos para poder tener
nuevos huecos, por decirlo así, el libro. Ese sería la mejora en el mecanismo de eliminación de los productos de desecho de aquellos libros ya en desuso. Y la mejora de los mecanismos de regulación del equilibrio. Aquí ya es más difícil, o yo no soy capaz de poner un ejemplo que fuera, digamos, atribuible a la metáfora de la biblioteca. Bueno, esto es una imagen para que se vea lo complicado que es cualquiera de las dos rutas descritas, las catabólicas y las anabólicas. Bien. La ley termodinámica, aplicación al equilibrio del peso corporal, es decir, las dos leyes fundamentalmente, la ley de la energía ni se que se destruye y la otra ley de la, digamos, del orden, desorden de los sistemas, pues la contestación ya he dicho de principio que sería negativa, ¿no? Porque, ¿qué supone para el organismo en términos termodinámicos el control del peso corporal? Pues una de dos. Aumentas el gasto mayor gasto que ingreso. Entonces, si es negativo, pues entonces aumenta la entropía del organismo a corto plazo. Si es positivo, pues los mecanismos de eliminación de la entropía aumentan a largo plazo. Los efectos positivos del ejercicio sistemático, pues que actúan sobre el metabolismo, sobre el sistema cardiovascular, sobre el aparato respiratorio, etc. El aumento del ingreso, ¿qué es positivo? Pues que se genera entropía para almacenar la energía en forma de glucógeno y grasas. Y es negativo porque al generar calor, que teóricamente es una parte de eliminación y por tanto ineficiencia metabólica, mayores efectos secundarios de oxidación, inflamación, etc. Por tanto, los efectos positivos de la recuperación del ejercicio mayores que el aumento de entropía. Bien, en resumen, pues que no se pueden aplicar. No se pueden aplicar las leyes desde el punto de vista real y práctico. ¿Y por qué no se pueden aplicar? Pues lo resumo, porque ya lo he dicho anteriormente, ¿no? En primer lugar, no son sistemas aislados. Y eso es fundamental. Entonces, al no ser sistemas aislados, pues ya cualquier cosa que se te ocurra decir de las leyes de la termodinámica no tiene sentido, puesto que están diseñadas o están pensadas para eso, para sistemas aislados. Y no lo somos, los seres biológicos. Están alejadas del equilibrio termodinámico, pues igualmente ya lo hemos mencionado. Acumulan energía, que encima además tiene memoria, es decir, de tal manera que puedes llegar a recuperar ese depósito o al revés. Bien, y luego los mecanismos de evolución son complejos. En síntesis, pues no se puede. Pero más que el hecho de que no se puedan aplicar, es un poco, por decirlo así, la filosofía sobre el sistema, sobre las leyes, ¿no? Y la filosofía, pues sí tiene cierto encaje, sobre todo la primera ley. La primera ley que dice que la energía ni se crea ni se destruye. De tal manera que para mantener el peso corporal constante necesitas un equilibrio entre el ingreso y el gasto. Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual, pues podrías pensar que la primera ley sí tiene aplicación al peso corporal. ¿Y qué se expone ahí? Se expone ahí que dentro de los dos parámetros que puedes actuar para el control del peso corporal, tienes el ingreso, es decir, la alimentación, y el gasto, es decir, así la actividad física y el ejercicio, ¿no? ¿Cuál de los dos es más adecuado? Pues yo sostengo que para mantener el peso corporal, lo importante sería las dos, por supuesto, disminuir el ingreso y aumentar el gasto, pero más conveniente disminuir el ingreso que aumentar el gasto. Y eso ya lo veremos en los sucesivos vídeos, o por lo menos intentaré, digamos, demostrar que eso es así.